Bueno, muy buenas tardes con todos y con todas. Quiero agradecer también la oportunidad de poder compartir la experiencia que desde el Ministerio de Cultura y Patrimonio estamos llevando en el ámbito de patrimonio alimentario y que el día de hoy pues lo vamos a vincular con la propuesta que la Superintendencia nos ha hecho en términos de soberanía alimentaria y mercados de alimentos. Yo tal vez voy a cambiar un poquito el chip de lo que veníamos conversando, de la línea en la que veníamos hablando en términos de normativas, en términos de los marcos legales para el control del mercado y más bien abordar el tema de la alimentación y el tema de la soberanía alimentaria desde el ámbito cultural patrimonial, que en la mañana un poco se lo mencionó y se hacía alusión a cómo se está abordando este tema y lo que yo les voy a compartir un poco es la experiencia de un proyecto que se va llevando en el ministerio, pero que recoge el caminar de varias organizaciones y de varias instancias de la sociedad civil y del sector académico por reflexionar sobre el tema de la alimentación desde un punto de vista cultural. Entonces, si me permiten un momentito. Voy a compartirles primero cuál es un poco la aproximación con la cual nosotros hablamos de patrimonio alimentario, que parecería un poco… no sé, el término patrimonio a veces lo asociamos mucho al tema de patrimonio arquitectónico, patrimonio edificado, monumental, la historia, lo pasado, esto que está olvidado y que hay que recuperarlo, y por eso también un poquito vamos en contra del término recuperación del patrimonio, sino más bien es un tema de revalorización. Cuando nosotros hablamos de patrimonio, y aquí, aunque no se trata de decir que desde la Constitución las cosas cambian, sino más bien la Constitución es la expresión de toda una movilización social que venimos viviendo como país, como nación. Hay una nueva concepción del patrimonio y es mirar a esto como una memoria viva, es decir, no lo pasado, no solo lo que se quedó atrás y que hay que regresar a ver de vez en cuando, sino mirar el patrimonio como una herencia histórica, sí, pero con capacidad creativa, es decir, con potencialidad para generar y recrear nuevas expresiones de identidad. Y sobre todo, algo que es muy importante, hablar de patrimonio desde una visión, una concepción social. El patrimonio, lo que nos identifica, no corresponde a un individuo y por eso tal vez hay que diferenciarlo de las marcas. La intención no es decir, esta es la marca Ecuador, esta es la marca Manabí, esta es la marca Pichincha, sino que el patrimonio es una apropiación social, significa que como comunidad reconocemos que esto nos identifica y al mismo tiempo nos diferencia de lo que está al otro lado, ¿no? Eso es un poco el abordaje con el cual se plantea el término de patrimonio y a partir del cual también se va un poco a definir el patrimonio alimentario. Si se quiere más académicamente o desde la legalidad, desde las instituciones internacionales que trabajan el tema patrimonial, cuando hablamos de patrimonio inmaterial nos estamos refiriendo al conjunto de bienes que caracterizan la creatividad de los pueblos y los diferencian unos de otros. Eso es el patrimonio, esas son las particularidades y los bienes sean tangibles como intangibles que nos diferencian. Y ahí la pregunta es si es que los alimentos podrían estar dentro de una categorización de bienes culturales que nos identifican y nos diferencian unos de otros. Siempre resaltar que cuando hablamos de patrimonio lo podemos mostrar como un vehículo para el reconocimiento de la diversidad cultural y al mismo tiempo para el ejercicio de la interculturalidad. Algo muy importante, tanto desde la propuesta del Ministerio de Cultura y Patrimonio como de la vida de los pueblos y nacionalidades indígenas y de los pueblos y nacionalidades de la región, es que no es importante solamente la autodiferenciación y el autorreconocimiento, sino sobre todo plantear los diálogos, que yo, aunque me reconozca distinto, pueda dialogar con este otro que está a mi lado y con quien me toca, como hemos conversado aquí, incluso competir, no solamente convivir, sino competir. Y es importante que para poder competir y para poder convivir, me conozca a mí mismo y conozca al otro con el que me estoy relacionando. En términos patrimoniales, los términos de identidad nos ayudan y nos dan herramientas para poder afrontar esta realidad. También, como marco de análisis, tener en cuenta que el patrimonio está entendido como un ejercicio de derechos, no es una imposición, no es del Estado, no es del gobierno local el que te dice este es tu patrimonio, esta es tu identidad, con esto tienes que enfrentarte, sino que es un derecho que todos y todas tenemos a autoidentificarnos. Y yo, aunque haya nacido de tal o cual cultura, puedo autoidentificarme y vincularme a una cultura diferente, porque es mi derecho.
tengo la potestad de decidir la identidad que quiero vivir y la forma en la que voy a expresar esa identidad. Ese es un poco el marco de conceptualización, de comprensión del tema patrimonial. Sin embargo, cuando nosotros estamos hablando de patrimonio alimentario, estamos trabajando ya un tema específico de la identidad. Pero cuando hablamos de patrimonio alimentario, hablamos de identidad gastronómica, tenemos que reconocer que el tema alimentario es un hecho social en el cual confluyen muchas dimensiones. Partimos del hecho biológico en el cual tenemos la necesidad de nutrientes para nuestro cuerpo, para nuestro organismo. Vamos a tener también que reconocer que según el lugar en el que nacimos tenemos diferentes necesidades de nutrientes y según la vida que llevamos tenemos diferentes necesidades de nutrientes. Entonces, lo que una persona del sector urbano necesita no es lo mismo que una persona del sector rural o un niño o un anciano o un adulto. Entonces, ahí también vamos encontrando diferenciaciones. Y además se entrecruzan muchas otras dimensiones, como el tema económico, que aquí es lo que más hemos conversado, es decir, para poder generar el derecho a la alimentación, pues tiene que haber toda una lógica de intercambios económicos, de intercambios monetarios, de intercambios de bienes y servicios para que podamos satisfacer ese derecho. Y al mismo tiempo vamos encontrando que en ese vínculo y en esos intercambios también se dan lazos sociales, se dan lazos culturales, entre otros. Sin embargo, aunque la necesidad de alimentación parte de un hecho biológico, nutricional, es importante reconocer que siempre la alimentación va a estar condicionada culturalmente. Es decir, tenemos una necesidad natural, pero al mismo tiempo tenemos una necesidad cultural. Y eso es lo que también va marcando las diferencias de lo que luego hablábamos hace un momento como consumidores demandamos. Aquí les voy a poner algunos ejemplos de productos que son considerados patrimoniales, identitarios, ¿no? Y yo les quisiera preguntar cada uno a qué les remite, ¿no? Entonces, el primero, el superior izquierdo, ¿qué es? No es una paella. Alguien de la sierra que pueda… Pero es un plato especial de la sierra. No. ¿Cuál? La fanesca, ¿ya? La fanesca es un plato específico de una época del año. ¿En qué época del año se consume fanesca? En Semana Santa, ¿ya? Y se lo consume sobre todo en las zonas de la sierra porque está compuesto básicamente por granos, pero también incluye el pescado, el bacalao, y bueno, recoge toda una serie de, por un lado el tema religioso, por un lado el tema regional natural, por otro lado la disponibilidad de alimentos. El superior de la derecha, ¿qué es? ¿Cuándo se consume encebollado? Pero hay un momento específico donde solemos… ¿Cuándo? Ya, eso, aunque no está escrito en ningún lado y el libro de recetas no nos lo diga, pues sabemos por tradición, por herencia, por experiencia propia, que tenemos que consumirlo cuando en la noche anterior tal vez nos pasamos un poquito de tragos, ¿verdad? La parte inferior, el plato inferior, ¿qué es? De este lado. No. No es una sopita de pata. Discúlpenme que puse ejemplos solamente casi de la sierra. Entonces, si es que hay tal vez alguien de la sierra que me pueda decir qué es ese platito. No es un locro. No se distingue bien, pero es una sopa de arroz de cebada. ¿Han probado la sopa de arroz de cebada? Sí. Hay una costumbre que dice específicamente qué día de la semana se consume y se elabora este plato. ¿Por qué los lunes? Para que dé abundancia toda la semana, ¿verdad? Entonces, ese plato muy sencillo, con un producto bastante convencional, nada fuera de lo común, se lo prepara con una idea específica, con una creencia específica y que se ha venido transmitiendo de generación en generación. Y el último, ¿qué es el último? No es yuca, no es camote, no es palmito, es una jícama. ¿Quién dijo la jícama? Muy bien. ¿Cómo es la jícama? Ya es un tubérculo. ¿Y cómo se lo come? ¿Y para qué se lo come?
Exacto. La particularidad de la jícama es que aunque es un tubérculo, no necesita cocción y se lo puede comer como una fruta. Y además tiene gran contenido de endulzante natural que permite que las personas que son diabéticas puedan endulzar sus comidas sin necesidad de glucosa. Es decir, este tiene más bien una connotación más medicinal que un consumo más ritual. ¿Qué es lo que yo he querido ejemplificar con estos productos? Que aunque todos estos, en primera instancia, lo que hacen es satisfacer nuestras necesidades de alimento y de nutrientes, están satisfaciendo otro tipo de necesidades también, sobre todo necesidades culturales, de sentirnos parte de una cultura, de una forma de ver la vida y de responder a esa forma de ver la vida a partir de estas expresiones concretas, que además se heredan de generación en generación, pero que también se van recreando. La jícama antes se la comía solamente cruda y ahora se la puede preparar en muchas otras recetas porque es bastante versátil. Con eso un poquito ejemplificamos que también el tema alimentario tiene varias connotaciones. Yo estoy a cargo de un proyecto que trabaja por la revalorización de la culinaria del Ecuador. Y cuando empezamos a reflexionar sobre cómo cuidamos y qué hacemos para revalorizar el plato, la elaboración, la fanesca, el encocado, etcétera, nos dimos cuenta que previo al plato hay todo un recorrido que nace desde la agricultura. Y no podemos hablar de revalorización del patrimonio culinario si no regresamos a ver la importancia de trabajar por el patrimonio alimentario en sí, es decir, desde su momento de siembra, de cosecha, de recolección, de procesamiento, de almacenamiento, hasta los procesos de transformación, cocción y consumo. Todo este recorrido en todo este recorrido del alimento vamos encontrando elementos de identidad que si queremos y nos interesa trabajar por nuestra identidad cultural, vamos a tener que irlos cuidando y revalorizando. Pero además somos conscientes de que este ejercicio de revalorización cultural está transversalizado por temas políticos y entonces nos damos cuenta que en nuestro país tenemos que convivir por un lado con una ley de soberanía alimentaria que nos dice que todos tenemos el derecho a consumir productos sanos, seguros y culturalmente apropiados, pero por otro lado con una corriente de transformación de la matriz productiva a través de la cual es más bien la agroproducción y el agronegocio la salida para poder llegar a este camino. Es decir, aunque estemos hablando de lo mismo, estamos hablando de alimentación, estamos transversalizados por cuestiones políticas, estamos transversalizados por temas de mercado. Normalmente la forma de poner en valor y de revalorizar el patrimonio es ponerla al mercado. Y ahí tenemos un ejemplo que tal vez no está en temas alimenticios y que es como propio de aquí. ¿Cuál es el patrimonio inmaterial de la provincia de Manabí? Hay algo que está incluso reconocido internacionalmente como patrimonio cultural de la humanidad. El sombrero de paja toquilla de Manabí, de Montecristi específicamente. El momento que el ministerio empezó a intervenir porque está declarado patrimonio y a los patrimonios hay que salvaguardarlos, nos dimos cuenta que hay dos puntos críticos en la paja toquilla. El primero es que no se produce ya paja toquilla y entonces hay que hacer todo un proceso, vienen de paja, ya no se producen en las comunidades en donde históricamente se venían produciendo. Entonces, aunque somos Ministerio de Cultura, tenemos que articularnos al Ministerio de Agricultura para que puedan generar procesos de resiembra de la paja. Ese es un primer punto con el cual tenemos el riesgo de perder nuestro patrimonio. El segundo punto en el cual tenemos riesgo es que la técnica del tejido es una técnica tan interesante, pero al mismo tiempo tan compleja para las tejedoras, que les demanda un sombrero fino al menos 6 meses de tejido, en una posición corporal que realmente afecta la salud de estas personas. Y pese a eso, el sombrero adquiere valor únicamente cuando está acabado. Y el acabado no lo hacen en las comunidades, sino que se lo hace en Montecristi. Y ese acabado le significa a la tejedora que estuvo 6 meses con eso, una diferencia de $15 por sombrero. Es decir, el valor del sombrero, en muchos casos. Entonces, aunque las tejedoras saben tejer, o los tejedores no quieren retransmitirlo porque no es rentable, porque no les significa un aporte a su economía. Y entonces se tiene que trabajar en espacios formativos para que puedan hacer el acabado, para que puedan darle la forma y para que desde la comunidad salga el sombrero ya listo para exportarse y no tenga tantos puntos que van haciendo que se pierda la utilidad.
Lo mismo podemos trasladarlo al tema del alimento. ¿Cuál sería el plato emblemático de Manabí? O uno, cualquiera. Un ceviche. El aguado de gallina. Vamos con el aguado de gallina. Cualquier aguado es considerado patrimonial. No, es el de gallina criolla, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, para que yo tener y poder ofrecer un plato patrimonial real, tengo que garantizar que mis ingredientes y mi materia prima sea la que garantice el sabor, la textura, qué sé yo, todas las características de la cocina. Y en ese sentido tenemos que abordar el tema alimentario, el tema patrimonial con las otras dimensiones del alimento. Sí, y luego vamos a ver que además lo alimentario no es solamente el ingrediente, sino que también hay algo que se llama conocimiento, tradición, sabiduría alrededor de la cocina, y que ahí, bueno, muchas son las elegidas o elegidos y algunos tal vez no somos tan elegidos o elegidas para poder trabajar en eso, ¿no? Finalmente, cuando nosotros hablamos de identidad gastronómica, lo que estamos diciendo es que la alimentación, la gastronomía, la cocina de un territorio, de una región, de un país, es una representación de su cultura. Y para mí, no porque trabaje en esto, pero la cocina quizás es de las representaciones que más vinculan a los seres humanos. Yo puedo ver una pintura y conozco, y a partir de la pintura decir lo que piensa esa comunidad de la vida, pero es a través de la cocina y del alimento cuando yo realmente digo conocí tal lugar. Cuando yo estoy en alguna comunidad y me dan de comer el cuy frito con ni sé qué cosas, digo, bueno, está bien, conocí Chaltura. Pero antes de eso no podía decirlo, había pasado por ahí, había escuchado. Pero el momento que yo como y comparto la comida de alguien más, estoy conociéndolo, estoy realmente interrelacionándome con ellos. Y que además nos expresa una concepción particular del mundo. Es decir, yo entiendo a la persona y a la comunidad a través del alimento. ¿Por qué las comunidades indígenas nos ofrecen una pambamesa llena de comida? ¿Por qué nos ofrecen casi todo y es a veces difícil decir ya no avanzo? O sea, nosotros no podemos decir no quiero, no, ya no me dé más. Eso está leído como un rechazo a la persona, a la cultura. ¿Por qué? Porque para las comunidades indígenas, agrícolas específicamente, la abundancia de la mesa representa la abundancia de la cosecha. Y al mismo tiempo representa el desperdicio, el generar basura, no se concibe, no se tiene que generar basura, la comida no puede ser basura, entonces tiene que comerse todo o llevarse todo, pero la mesa tiene que quedar vacía porque nunca la comida puede ser considerada desecho. Esa es una manera de entender el mundo que entendemos a partir de la gastronomía. Voy a tratar de mencionar también algunos elementos. Cuando nosotros hablamos de cocina patrimonial o patrimonio alimentario, como yo les decía, no estamos hablando solamente de los ingredientes. Hay como 4 elementos comunes que van diferenciando. Aquí esta vez yo no estoy hablando con chefs, normalmente nos toca hablar con cocineros, con chefs, con estudiantes de gastronomía o de agronomía, pero les invito a que vayamos viendo cuáles de estos elementos van diferenciándonos a través de la gastronomía y en cuáles el mercado termina siendo un factor o un vehículo que permite o no el desarrollo de estas cocinas o de estas gastronomías, ¿no? Una cocina se diferencia de otra, en primer lugar, en función de los alimentos que se seleccionan del medio. Es decir, los pueblos han desarrollado técnicas específicas para saber qué sembrar, cuándo sembrar, cómo cosechar, cuándo cosechar, cómo almacenar, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, ahí ustedes ven 3 ejemplos. ¿Qué es la mazorca del costado izquierdo? Un cacao. ¿Cómo se lo tiene que cosechar? ¿En qué momento se lo cosecha? ¿Y cómo sé cuándo está maduro? ¿Amarillo o café? ¿Y si está café? Bueno, morado, pero si está café, se nos pasó, ¿ya? Entonces, hasta que podamos nosotros saber cómo, en qué momento tenemos que cosechar, han pasado miles de años de la gente en prueba, error, ensayo, error, hasta que nos dicen, no, amarillo tenemos que cosecharlo. Pero ojo, para hacer chocolate tengo que secarlo, tengo que saber en qué humedad ponerlo, en qué temperatura, al sol. Todo ese conocimiento va diferenciándonos, ¿no?
El maíz, ¿cuándo se hacen las humitas? Cuando está tierno, ¿ya? Y si se nos pasa, ¿qué hacemos con ese maíz? Ya, exacto. Entonces, para cada estado del producto hay una forma de tratarlo, una forma de manejarlo, de uso, de selección. Además, eso también responde a las características del producto. Se dice que los seres humanos tendemos a consumir sobre todo productos dulces. Es decir, escogemos los productos de la planta, de la mata, del suelo, del mar, siempre y cuando nos generen la sensación de dulce. Y eso también es un tema de culturas. Las personas de Occidente tal vez consumimos mucha más leche y los asiáticos dicen que no soportan mucho nuestro olor porque olemos a leche, olemos a vaca. Mientras que las personas de acá, y si nos acercamos mucho a las personas de la India, no toleramos mucho su olor porque huelen a curry, porque utilizan mucha especería en su cocina. Y entonces vamos nosotros interactuando con el alimento y eso también nos va diferenciando, ¿no? La segunda, que es la parte más interesante del asunto. Una cocina se diferencia en función de la forma de preparar los alimentos. Ya los coseché, ya los guardé, ya los seleccioné, ya tiré los que no me servían, pero tengo que saber prepararlos. Y hay 3 condiciones básicas de preparación. La una, crudos, dejarlos crudos. La segunda, cocinarlos. Y la tercera, fermentarlos. ¿Quién sabe preparar seco de chivo? Bueno, ¿quién sabe comerlo? Ah, muy bien. Hay una característica específica del seco de chivo. ¿Qué hay que hacer con la carne del chivo o el borrego en algunos casos antes de la preparación? ¿Con qué? Con cerveza, exacto. Un día para el otro, ¿ya? Hay una zona en el Oro en donde le dejan 3 días fermentándose con naranjilla. Exacto. Es decir, cualquier cosa ácida que le permita fermentar. Y aquí el señor nos va a invitar al seco de chivo después de la charla. Es decir, también la cocina implica conocimientos de fermentación, porque hay carnes a las cuales hay que eliminarles una gran cantidad de toxinas y que no es lo mismo cocinar en la olla de presión ese mismo día con los condimentos que dejarle 2, 3 días en maceración para que pueda tener ese sabor. ¿Cuál es la forma de cocción emblemática de Manabí? Bueno, ese es el combustible, pero normalmente, ¿cómo se prepara? ¿Cómo se come la comida aquí? ¿En sopas? ¿En secos? ¿En qué más? Hornados. Es decir, si ustedes regresan a ver un poquito a la historia, lo que estamos haciendo es estofando, estamos horneando y estamos cocinando. Las 3 son técnicas hispanas de cocción, es decir, nuestra cocina en general responde mucho a la influencia de los españoles durante los 500 años, la forma de cocinar, aunque los productos sean productos nativos y sean productos previos a la llegada de ellos. Un tercer punto, no me voy a detener mucho en estos, es las reglas sobre el comer. Eso también diferencia las culturas. Y reglas no tanto en el protocolo, es decir, en qué tenedor y cuchillo cojo para cada plato, sino ¿cuántas veces al día comemos nosotros? 3, algunos 5. En el campo, ¿cuántas veces se consume? ¿Cuántas? Café, almuerzo y merienda. Algunos. Otros son café, media mañana, medio almuerzo, media entretarde y cena. Todas esas reglas también dan cuenta del estilo de vida. Y la compañera en la mañana hoy nos mencionaba cómo la población va cambiando de urbana a rural, o más bien dicho de rural a urbana, y eso también significa que cambian los hábitos de consumo. Los desayunos en el sector rural, campesino, tienen una consistencia, una cantidad, ciertos componentes que te permiten el trabajo en el campo. Si nosotros en la ciudad desayunamos eso, a las 10 de la mañana ya no tenemos, o sea, no podemos levantar el cuerpo para seguir la jornada, porque además tenemos otra rutina, no tenemos el mismo desgaste físico y al final estamos alterando nuestro cuerpo. Entonces, estas reglas sobre el comer también van variando. El tema de comer solo o acompañado. ¿Cuántos de nosotros todavía cenamos en casa con familia, conversando, y cuántos ya no?
Y eso también determina los alimentos que compras, los que consumes, los que cocinas. En mi casa ya no se cocina para tantas personas y entonces cada uno va y toma su parte del plato y se sirve. Van variando también el tema de las compañías. Finalmente hay algo que es un poco, no es tan perceptible y es el principio del sabor. El principio del sabor se entiende como ¿cuándo ustedes catalogan algo como rico o no rico? Alimentariamente hablando. Cuando huele bien, ¿qué más? Pero ¿qué sabor es bueno y qué sabor no es bueno? ¿Aquí se come con picante o no se come con picante? No mucho, ¿no? En la sierra sí comemos más picante, ¿no? Entonces, eso es una percepción de sabor. Si yo cocinara para ustedes, seguramente, bueno, habría muchas críticas, pero una de las principales sería que yo le estoy poniendo mucho picante a la cocina. Mientras que si yo recibo algo de ustedes, lo más posible es que vaya a pedir dónde está el ají que me puedan dar para poder condimentar un poco más. Esa percepción del sabor también se va heredando, ¿ya? No es que la tomamos de un día para el otro, viene heredada también de generación en generación. Cuando hablamos de identidad gastronómica, entonces hablamos de estos 4 elementos: la selección de los alimentos, la forma de prepararlas, las reglas sobre el comer y el principio del sabor. Si bien esto en la teoría suena bien, vamos viendo que en la práctica todo esto se va alterando, sobre todo por prácticas de mercado, ¿ya? Es decir, si ya no tenemos acceso a los mismos ingredientes que teníamos acceso antes, tenemos que irlos reemplazando. ¿Cómo se hace el achote ahora? Ya lo venden en frasquito, ¿no es cierto? ¿Qué significa que es aceite vegetal con extracto de achote, con preservantes industrializado para que nos dure un montón de tiempo? ¿Cómo se hacía antes? Se sacaba la esencia de achote. Es decir, vamos también limitando la cantidad de productos que tenemos. Antes tú podías aliñar haciendo toda una mezcla de varios productos, conservabas el aliño, lo dejabas en el refri y con eso seguías aliñando. ¿Hoy con qué se aliña? Con Maggi, con Sabore, es decir, vamos cambiando la naturaleza de los productos. Ya no consumimos productos naturales como ingredientes, sino que industrializamos los productos. Y eso significa que al final, en donde se queda el margen de ganancia es en la industria del alimento y ya no en el productor. El pequeño productor que sacaba los granitos de achote ya no recibe nada de las miles de botellitas de aceite que ahora compramos en el supermercado. Va variando en función de reglas del mercado. La forma de cocinar, si yo tengo ganas de un seco de chivo, como decíamos ahora, pero yo no cocino, no sé hacerlo y tengo que ir a un restaurante, estoy segura que la forma de preparación no fue esta de dejarla mucho tiempo en maceración, que se fermente para que yo pueda digerirlo más fácil, sino que lo más seguro es que se preparó ese rato o estuvo precocido. Entonces, ya va variando también incluso mi percepción del sabor y posiblemente lo que yo ahora coma como un seco de chivo no es lo que originalmente fue, porque van cambiando los ingredientes, las formas de preparación, los modos en los que lo consumo y por ende va cambiando mi percepción del sabor de ese producto. Lo que a nosotros nos interesa pensar entonces aquí es, ¿para qué queremos revalorizar el patrimonio alimentario? ¿Para qué queremos recuperar o para qué queremos volver a estos procesos de cocina tradicional, de cocina local? ¿Cuál será el sentido de hacer esto? Y aquí voy a pasar tal vez a este lado, ¿no? Nosotros tenemos 3 elementos o 3 ejes por los cuales el Estado, pero no solamente el Estado, sino la comunidad en general, los pueblos, las nacionalidades, las familias, deberíamos pensar un poquito en el tema del patrimonio alimentario. Uno, porque nos da un sentido de apropiación cultural. Si viene alguien de afuera, ¿qué le ofrezco? ¿Cómo le muestro que yo tengo toda una riqueza gastronómica, cultural y que quiero que lo pruebe y que a partir de eso me conozca? Si es que yo lo primero que le ofrezco es una hamburguesa y papas fritas porque es lo que más hay en nuestro entorno, entonces ya no tengo apropiación cultural. Estoy actuando desde la homogenización de la alimentación. La segunda, algo que se trabajó mucho aquí, y es el tema de la soberanía alimentaria. La revalorización del patrimonio alimentario es de los principales
canales y estrategias para poder garantizar soberanía alimentaria. Si yo sé lo que se cultiva, se produce, cómo se lo prepara, cómo se lo transforma, estoy garantizando que estoy comiendo productos locales, sanos, nutritivos y además culturalmente apropiados para mi persona. Y finalmente, un tema de desarrollo local. Dentro de las acciones del proyecto, nosotros nos pusimos a identificar las huecas patrimoniales de las ciudades del Ecuador. Es decir, estos establecimientos donde la gente, cuando tú llegas y dices, ¿qué es lo típico de aquí? El aguado de gallina. ¿Y dónde lo consumo? No me dicen en el Paseo Shopping, no me voy a ningún restaurante caro, sino me dicen donde la señora tal, que abre tal día, tal hora, ahí está el aguado. Hicimos un mapeo de más o menos 1.400 establecimientos solamente en 12 provincias, ni siquiera en todo el país y no en todos los cantones del país. ¿Qué significa eso? Que si es que nosotros revitalizamos la apropiación cultural de la gastronomía, estamos también revitalizando pequeños negocios que viven de eso. Y que viven de eso en función también de que la gente lo demande. Obviamente hay que trabajar en términos de buenas prácticas de manipulación de alimentos, de limpieza, de servicio al cliente, de la calidad del producto, etcétera, etcétera. Pero son espacios que nos permiten dinamizar las economías. Trabajar por la apropiación cultural del patrimonio alimentario nos permite que los pequeños productores tengan acceso a otros mercados. Yo escuchaba ahora la demanda que existe de que podamos poner nuestros productos en cadenas de supermercados. Nosotros hemos tratado además de que los productores tengan contacto con los chefs de restaurantes que están queriendo innovar la gastronomía ecuatoriana y que puedan tener canales directos de comercialización, que además permitan que no se pierdan variedades de productos, porque la dieta de los ecuatorianos está compuesta por 10 rubros. Cebollas, tomates, pimientos, ajo, en proteínas, carne de res, carne de pollo y pescado, y unos 2 que 3 condimentos. Ya no utilizamos grasas animales para cocinar, todas son grasas vegetales. 10 productos y el Ecuador es el centro de agrobiodiversidad de Latinoamérica. Tenemos miles de variedades de todo, pero para comer, para vivir, utilizamos 10 productos más o menos con la variación. Entonces, para que no se pierda toda esa agrobiodiversidad, es importante que innovemos el consumo, en la cocina comercial, pero también en la cocina cotidiana. Y por eso la importancia para nosotros de estar articulados, productores, transformadores, cocineros y consumidores, ¿no? En términos ya del proyecto Patrimonio Alimentario, pues bueno, es una propuesta que nace desde el antiguo Ministerio Coordinador de Patrimonio con la lógica de generar una política pública para la apropiación del patrimonio. Es un proyecto que tiene apenas 1 año y medio y que lo que va generando son sobre todo insumos que permitan a los distintos actores vinculados al sector alimenticio generar propuestas que puedan, 1, apropiar culturalmente el alimento, 2, garantizar soberanía alimentaria y 3, dinamizar las economías locales. Este proyecto tiene 3 ejes de acción, que son la identificación y caracterización del patrimonio alimentario. Y esto sí es un trabajo, de largo tiempo, porque al identificar, vamos identificando productos agrícolas, todo lo que se siembra y además con variedades, y ahí tenemos que trabajar con el INIAP, para que se vayan haciendo los bancos de germoplasmas, no se pierdan las semillas, podamos caracterizar las semillas, proteger las semillas y al mismo tiempo identificar y caracterizar las elaboraciones gastronómicas. Hicimos solamente un ejercicio piloto en Pichincha y salieron alrededor de 200 elaboraciones gastronómicas identitarias, elaboraciones que uno no tiene idea que se hacían o que se hacen y que muchas están en riesgo, solamente en Pichincha y en un ejercicio de sondeo. Imaginemos hacer esto a nivel nacional, y a escala nacional tenemos muchos recursos para decir, incluso la nutrición puede estar salvada, el tema de desnutrición y de malnutrición puede estar salvada desde la misma lógica de patrimonio alimentario. Fortalecimiento, aquí trabajamos con actores, sobre todo cocineros populares y pequeños productores agrícolas. Algo que, perdón, me olvidaba de comentar en términos de identificación y que un poco respondía a una pregunta que hicieron en la mañana sobre qué se está haciendo en términos de conocer las prácticas ancestrales de agricultura. Hemos hecho una etnografía y identificado alrededor de 8 sistemas ancestrales de agricultura que permiten no solamente la provisión de alimentos, sino que pueden ser una alternativa a la agroindustria, es decir, son estrategias de agricultura
que son sostenibles con el medio ambiente y que además permiten la provisión segura de alimentos durante gran tiempo. Aquí en Manabí se trabaja mucho el tema de cosecha del agua, la estrategia de las albarradas y de las huertas diversificadas, a partir de lo cual generar una dieta bastante amplia para los productores y también para, en términos de excedentes para otros consumidores. 8 sistemas que, si es que los investigamos más científicamente, podemos incluso hacer una propuesta de una agricultura diferente, pero que al mismo tiempo garantice los objetivos que como país tenemos en términos de alimentación y de desarrollo económico. Y por eso también la importancia del fortalecimiento de los actores vinculados a ello y de la transmisión de los conocimientos. ¿Cuál es el principal problema que tenemos en el campo ecuatoriano? Como nos decían en la mañana, que la población joven ya no va a quedarse ahí. Eso significa que los conocimientos de ancianos y de padres se quedan ahí y no se transmiten. Y lo importante no es solo que se transmitan, sino que se recreen, que se refuercen, que muten, pero que no se pierda la raíz de la que viene. Entonces, se ha creado junto con el CENESID, la Secretaría de Educación Superior, una línea de investigación que permita, por un lado, reconocer estas técnicas de agricultura y al mismo tiempo poder transmitirlas y poder capacitar a la gente para que pueda volver a cultivar con estas técnicas, ¿no? Un tema de fortalecimiento y un tema de posicionamiento, ¿no? Como les mencionaba antes, los ámbitos de intervención es el patrimonio agrícola. Trabajemos sobre la recuperación de nuestros alimentos desde la semilla, desde las técnicas de cultivo, el por qué se siembra en función de los tiempos de la luna, que no es solamente un tema teórico, sino que tiene mucho que ver con el desarrollo de la planta, con el tema de la siembra, del florecimiento, de la cosecha, etcétera. Trabajemos sobre el patrimonio culinario, cómo cocinamos, con qué técnicas, con qué utensilios, con qué conocimientos, bajo qué lógicas se están cocinando, y también los contextos de consumo. Empezamos a consumir un poco sin tener en cuenta el por qué lo hacemos. ¿Por qué la colada morada y las guaguas de pan cuando es finados? ¿Por qué el tal producto en tal fecha específica? ¿Cómo tengo que cocinarlo? ¿Cómo tengo que macerarlo? O sea, como consumidores no solo somos agentes de agotamiento de recursos, consumimos pensando, consumimos sintiendo, consumimos relacionándonos con otros. Entonces, caigamos en la cuenta de todo lo que estamos haciendo y de cómo cada acto de consumo al final es un acto político. Si yo opto, o sea, por más que el supermercado me ponga el 15% de productos locales y el 85% de productos de transnacionales, si es que yo tengo la posibilidad de elegir y yo quiero optar por estos 15, o sea, estos productores locales, a lo mejor y no tengo que ir al supermercado, a lo mejor tengo que buscar otros canales de comercialización, pero es mi decisión, y si es que yo tengo la conciencia y la voluntad, pues busco los mecanismos. Entonces, siempre va a haber leyes, siempre va a haber estructuras que nos facilitan o nos impiden, pero como consumidores tenemos la capacidad también de buscar y de romper algunas de esas lógicas. Perdón. Bueno, en términos generales, esos son más como indicadores del trabajo. Se está haciendo el levantamiento del Atlas Alimentario del Ecuador, que quede como un insumo para futuras acciones, es decir, todo este trabajo de qué es lo que tenemos, ¿para qué? Para innovar en la cocina, para generar valor agregado a estos productos primarios, para entender que este puede ser una alternativa nutricional en los centros educativos del buen vivir, etcétera, etcétera. En términos de patrimonio alimentario, hemos trabajado con las huecas, como les mencionaba, son 1.400, este año vamos a intervenir en otras provincias, además, mapear el Ecuador y poder decirnos a nosotros mismos y a quienes nos visiten, esta es la cocina patrimonial, esta es la identidad gastronómica del país, y siempre como tratando de difundir un poco esta propuesta. Esta imagen que va a salir acá, sí, es un sello que hemos creado para distinguir establecimientos gastronómicos patrimoniales, es decir, un sello que nos permita saber este establecimiento es patrimonial, es identitario. Además, para tener este sello tienen que los establecimientos comprar a productores locales, tienen que trabajar con buenas prácticas de manufactura, etcétera. Tienen que hacer un ejercicio de conservación de las recetas, transmisión de las recetas. Entonces, estos 1.400 establecimientos, de estos, o sea, creo que 1.000 tienen el sello, es decir, cumplieron con los criterios. Y la idea es que esto funciona como un elemento también de promoción turística en el país.
Ya, no voy a profundizar más, sin embargo, yo creo como importante que podamos entender que en términos de soberanía alimentaria y patrimonio alimentario hay mucha vinculación, hay muchos puntos de conexión, pero que es importante el que podamos caer en la cuenta de tenemos que conocernos. O sea, si queremos no solamente diferenciarnos y celebrar lo diferentes que somos, sino que queremos saber lo que necesitamos, cómo podemos convivir, cómo podemos competir, hagamos el ejercicio de regresar a ver un poquito a nuestra herencia y cómo podemos trabajar en función de ello. Y reconocer que en todo este ámbito el mercado juega un papel fundamental y entonces me parece muy importante que la superintendencia esté planteando manual de buenas prácticas, esté planteando reglamentos, normativas que nos permitan dinamizar esto, pero al mismo tiempo reconocer algo que todos han dicho durante la mañana: el poder del mercado está en el oferente y en el demandante. Hay veces que el oferente tiene mucho más poder que el demandante, pero el demandante también puede generar un contrapeso si se organiza, si se concientiza, si es que va cambiando sus hábitos también. Y esa es la propuesta también de pensar en nuestra identidad gastronómica como un ejercicio de cambiar prácticas de mercado que pueden estar perjudicando a actores como los pequeños productores, como los cocineros populares, como los consumidores con bajos niveles económicos que tienen que acceder a productos de mala calidad, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eso es un poco el trabajo que venimos realizando. No sé si es que tienen alguna pregunta, duda, comentario, y si no, como nos decían acá, nos da hambre ver tantas fotos de comida, entonces, muchas gracias.